Un berserker pagano salva a la viuda cristiana y sus gemelos, y desata la furia de su clan. El olor a carne quemada no era leña, era Northumbria desangrándose. Hrolf, manto de oso, respiró hondo, el aire helado quemando sus pulmones, pero nada tan frío como el vacío dentro de él. La niebla roja, siempre la niebla roja a punto de descender. La furia, su legado, su tortura. Leyenda entre los suyos, jaula para sí mismo. Visiones de tripas al aire. Gritos que no cesaban ni en sueños. Cada golpe de hacha liberaba a la bestia, sí, pero anclaba su alma aún más al tormento. Buscaba un fin, un perdón en la tierra del enemigo. El frío sajón mordía bajo las pieles, pero el eco de los gritos y el choque de acero resonaban más fuerte. Sus hermanos de hacha lo temían, lo admiraban, no entendían el peso, el sabor amargo del miedo o del asco propio se aferraba a su lengua. El clan avanzaba, una marea de destrucción, y Hrolf, el más temido, se ahogaba en la brutalidad que él mismo forjaba. Esta es su saga. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí abajo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja que like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios. ¿De qué ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda la diferencia. Vamos a interactuar. En medio del infierno de madera y paja en llamas, en lo que horas antes fue una aldea, una sombra temblaba. No una sombra de humo, una mujer, Elara, fragilidad envuelta en harapos empapados de miedo, aferrada a dos bultos de. Vio sus propios ojos en la desesperación de ella, el reflejo de la destrucción que él había desatado. Algo se rompió en la niebla roja, un instinto ancestral, no el del lobo, sino algo olvidado. Chocó con el juramento de sangre a Dagr, a Odín, a la furia. Tenían que morir, era la ley, era lo fácil, pero sus manos, las que forjaban muerte, se extendieron. Los tomó, con torpeza, sintiendo el peso ligero y tembloroso de la vida en sus brazos. Ignoró los gritos de su clan llamándolo de vuelta a la carnicería. Ignoró el sabor de la traición naciente. Corrió hacia el frío cruel del bosque invernal, la nieve crujiendo bajo sus pesadas botas. La hostilidad de la tierra sajona lo seguía como un espectro. Halló una cueva, precario, húmedo, oculto. Dejó a Elara y a los gemelos allí, pequeños, vulnerables. Elara lo miró con miedo y una chispa de gratitud. No importaba. Entonces el sonido, inconfundible, las trompas de caza, no las de ciervo, las de Dagr, resonaron terriblemente cerca. El sonido, inconfundible, las trompas de caza, no las de ciervo, las de Dagr, resonaron terriblemente cerca. El helor en los huesos de Hrolf no era solo el del invierno, era el pánico, un animal atrapado. Dagr, el juramento roto, clamaba en sus venas. Empujó a Elara y a los gemelos más atrás, hacia la negrura húmeda de la cueva. Silencio, siseó la voz rasposa, ajena. Sus manos, aún torpes por la compasión recién nacida, forjaron de nuevo el acero de su macha. El peso familiar, un ancla en la tormenta que se desataba. Fuera, las voces, rugidos que conocía, pasos pesados sobre la nieve crujiente, se acercaban, demasiado rápido,
La boca de la cueva fue bloqueada por siluetas masivas. Dagr, su barba helada, sus ojos dos fragmentos de hielo. El clan se agolpaba detrás de él. Un muro de acero, pieles y miradas. Miradas que perforaban. El juicio ya estaba en ellas. Druna 7. Rolf, bañado en el frío sudor del miedo y la vergüenza, bloqueó la entrada. Rolf, manto de oso. La voz de Dagr era un trueno contenido. Te separaste de la manada. Llevas el olor de la oveja. No es asunto tuyo, gruñó Rolf. El filo de su hacha, un espejo de su propia desesperación. Dagr dio un paso al frente. Su mano, enguantada en cuero grueso, se posó en el hombro de uno de sus guerreros. Un gesto. La tensión creció, palpable. Podía oler la furia, la traición en el aire helado. Lo es. Rompiste el juramento de sangre. Abandonaste la matanza. ¿Por qué, hermano de hacha? Su mirada barrió la oscuridad detrás de Rolf. Vio el movimiento. El ara, acurrucada, temblando. Una mujer y niños. Un murmullo recorrió el clan. Desprecio, confusión. ¿El manto de oso, protector de sajones? Inconcebible. Son míos, dijo Hrolf, una mentira amarga en la lengua. Protegerlos era lo único que importaba en ese instante. Proteger esa pequeña llama de vida, de la tormenta que él mismo había ayudado a crear. Runa 10, la llama. Dagr se rió, un sonido seco y cruel. ¿Tuyos, el gran Hrolf, el de la niebla roja, ahora juega a ser padre? Mátenlos, es la ley, es el precio de la conquista. Hrolf apretó el agarre del hacha. No, el rugido escapó de sus entrañas. Mitad furia, mitad súplica. No los tocarán. Los guerreros se movieron, sus hachas brillando fríamente. Dag alzó una mano para detenerlos. Sus ojos no abandonaban a Hrolf. Había algo más, una curiosidad retorcida. Muéstrame, ordenó Dag, su voz volviendo a ser un susurro mortal. Muéstrame qué te hizo detener la mano, qué tesoro sajón vale la deshonra de tu clan. Contra todo instinto, forzado por la mirada penetrante de Dag y la inminencia del ataque, Hrolf se hizo a un lado. El ara, paralizada por el miedo, se acurrucó más, los bebés contra su pecho. Uno de ellos gimió, un sonido pequeño, frágil, que rompió el silencio tenso. El ara trató de silenciarlo, pero el movimiento reveló el pequeño rostro del bebé. Y entonces ocurrió. Runa 6, contraste, la pausa antes del impacto. Dag, que avanzaba despacio, se detuvo en seco. Sus ojos, antes fríos, se abrieron con una mezcla de incredulidad y horror gélido. No miraba a Hrolf, miraba al bebé, al pequeño bulto en los brazos de la sajona. El aire se congeló, los guerreros se quedaron quietos. La mirada de Dagr bajó, se fijó en la mejilla del niño, en una marca de nacimiento, oscura, compleja, una forma que se asemejaba extrañamente a la garra de un cuervo. La mano de Dagr, que sujetaba su hacha, comenzó a temblar. Sus labios se movieron, las palabras apenas audibles, como runas siseadas por un fantasma. Por la barba del padre de todos, la marca, es la marca del cuervo. Alzó la vista para mirar a Hrolf, sus ojos ahora ardientes de una furia aterradora. Hrolf, idiota, ciego, has salvado al cachorro de Athelred. La sangre se heló en las venas de Rolf. Athelred, el jarl sajón que Dagr había ordenado exterminar hasta la última semilla en la masacre que desató la niebla roja en su mente. El hombre y su familia que él mismo había creído eliminar. La orden había sido específica, sin sobrevivientes. Y recordó el grito agudo, el hacha descendiendo, y luego el vacío. Había pensado que lo había hecho. Había creído que su tormento era por el acto en sí. Pero no. Era por la falla.
por dejar esta diminuta chispa de vida con la marca del cuervo ardiendo en su piel. El acto de compasión no era redención, era la resurrección de su mayor pecado, y la prueba viviente de su desobediencia final, de su traición original. Runa 8, 9, 16. Impacto devastador. Dag rugió. El sonido no era humano. El precio de tu misericordia es la vida de todos nosotros. El sonido, inconfundible, las trompas de caza, no las de ciervo, las de Dag, resonaron terriblemente cerca. El helor en los huesos de Rolf no era solo el del invierno, era el pánico. Un animal atrapado. Dag, el juramento roto, clamaba en sus venas. Empujó a Elara y a los gemelos más atrás, hacia la negrura húmeda de la cueva. Silencio, siseó, la voz rasposa, ajena. Sus manos, aún torpes por la compasión recién nacida, forjaron de nuevo el acero de su macha. El peso familiar, un ancla en la tormenta que se desataba. Fuera, las voces, rugidos que conocía, pasos pesados sobre la nieve crujiente, se acercaban, demasiado rápido. La boca de la cueva fue bloqueada por siluetas masivas. Dag, su barba helada, sus ojos dos fragmentos de hielo. El clan se agolpaba detrás de él, un muro de acero, pieles y miradas, miradas que perforaban. El juicio ya estaba en ellas. Runa 7. Rolf, bañado en el frío sudor del miedo y la vergüenza, bloqueó la entrada. Rolf, manto de oso, Dag era un trueno contenido. Te separaste de la manada. Llevas el olor de la oveja. No es asunto tuyo, gruñó Rolf, el filo de su hacha un espejo de su propia desesperación. Dag dio un paso al frente. Su mano, enguantada en cuero grueso, se posó en el hombro de uno de sus guerreros. Un gesto. La tensión creció, palpable. Podía oler la furia, la traición en el aire helado. Lo es. Rompiste el juramento de sangre. Abandonaste la matanza. ¿Por qué, hermano de hacha? Su mirada barrió la oscuridad detrás de Rolf. Vio el movimiento. Elara, acurrucada, temblando. Una mujer y niños. Un murmullo recorrió el clan. Desprecio, confusión. ¿El manto de oso, protector de sajones? Inconcebible. Son míos, dijo Rolf, una mentira amarga en la lengua. Protegerlos era lo único que importaba en ese instante. Proteger esa pequeña llama de vida de la tormenta que él mismo había ayudado a crear. Runa 10. La llama. Dag se rió. Un sonido seco y cruel. ¿Tuyos? ¿El gran Rolf, el de la niebla roja, ahora juega a ser padre? Mátenlos. Es la ley. Es el precio de la conquista. Rolf apretó el agarre del hacha. ¡No! El rugido escapó de sus entrañas. Mitad furia, mitad súplica. No los tocarán. Los guerreros se movieron, sus hachas brillando fríamente. Dag alzó una mano para detenerlos. Sus ojos no abandonaban a Rolf. Había algo más, una curiosidad retorcida. Muéstrame, ordenó Dag, su voz volviendo a ser un susurro mortal. Muéstrame qué te hizo detener la mano. ¿Qué tesoro sajón vale la deshonra de tu clan? Contra todo instinto, forzado por la mirada penetrante de Dag y la inminencia del ataque, Rolf se hizo a un lado. Elara, paralizada por el miedo, se acurrucó más, los bebés contra su pecho. Uno de ellos gimió, un sonido pequeño, frágil, que rompió el silencio tenso. Elara trató de silenciarlo, pero el movimiento reveló el pequeño rostro del bebé. Y entonces ocurrió. Runa 6. Contraste, la pausa antes del impacto.
Dagr, que avanzaba despacio, se detuvo en seco. Sus ojos, antes fríos, se abrieron con una mezcla de incredulidad y horror gélido. No miraba a Rolf, miraba al bebé, al pequeño bulto en los brazos de la sajona. El aire se congeló, los guerreros se quedaron quietos. La mirada de Dagr bajó. Se fijó en la mejilla del niño, en una marca de nacimiento, oscura, compleja, una forma que se asemejaba extrañamente a la garra de un cuervo. La mano de Dagr que sujetaba su hacha comenzó a temblar. Sus labios se movieron, las palabras apenas audibles, como runas siseadas por un fantasma. Por la barba del Padre de todos, la marca, es la marca del cuervo. Alzó la vista para mirar a Hrolf, sus ojos ahora ardientes de una furia aterradora. «Hrolf, idiota, ciego, has salvado al cachorro de Atelred». La sangre se heló en las venas de Hrolf. Atelred, el jarl sajón que Dagr había ordenado exterminar hasta la última semilla en la niebla roja en su mente. El hombre y su familia, que él mismo había creído eliminar. La orden había sido específica, sin sobrevivientes. Y recordó el grito agudo, el hacha descendiendo, y luego el vacío. Había pensado que lo había hecho. Había creído que su tormento era por el acto en sí. Pero no, era por la falla, por dejar esta diminuta chispa de vida con la marca del cuervo ardiendo en su piel. El acto de compasión no era redención, era la resurrección de su mayor pecado y la prueba viviente de su desobediencia final, de su traición original. Runa 1, 8, 9, 16. Impacto devastador. Dagr rugió. El sonido no era humano. El precio, Rolf. El precio de tu misericordia es la vida de todos nosotros. La boca de Dagr se torció, el rostro un mapa de horror y rabia ancestral. No apartaba la mirada del bebé. Su mano temblorosa se alzó, apuntando no ya al niño, sino a la marca. Esa no es solo la marca de Aetelred, siseó Dagr, la voz ahora quebrada, como el hielo al romperse. Esa es la marca del pacto, la marca de Grom. El nombre cayó en la cueva como una piedra en un lago helado. Grom, el desterrado. El jarl que siglos atrás vendió secretos a las bestias del sur, desató una plaga sobre las tierras del norte y casi rompió el espinazo de su propio linaje. Un traidor, un maldito, cuyo nombre era tabú incluso entre los más viejos. Se decía que su línea había sido purgada, exterminada hasta el último niño, hasta el último suspiro. Pero la marca en la piel del bebé sajón, Runa 8, lenguaje de choque. Grom, el murmullo recorrió al clan de nuevo. Pero esta vez no era desprecio. Los ojos de los guerreros se clavaron en el bebé, luego en Dagr, luego en Rolf. El berserker, el que traía la furia, había traído ahora la sombra de una maldición olvidada. Runa 7, juicio colectivo. Dagr dio un paso más cerca, sus ojos fijos en la marca. Pensábamos que su sangre se había secado de la tierra, murmuró, su voz cargada de un peso que Rolf nunca le había oído. Pero la marca significa que la oscuridad no murió, que el pacto sigue vivo, que él, o su linaje corrupto, regresará. Runa 1.5, intensidad y narrador. Y tú, Rolf, tú salvaste a este presagio de ruina. La mano de Dagr se cerró en un puño. Aetelred no era más que un gusano comparado con esto. Este niño es la llave. Runa 12, elección léxica. La llave que abre la puerta a la noche eterna para todos nosotros. Su mirada se desvió hacia Elara, luego hacia Rolf. La furia regresó, fría, más letal. Has desatado lo que mis ancestros creyeron haber encerrado para siempre.
El precio no es solo tu vida, Rolf. Es el alma de nuestro clan, la condenación de nuestros descendientes. Un sudor helado recorrió la espalda de Rolf. No había salvado una vida inocente. Había desenterrado un horror. Runa 9. Proximidad con la dolor. Dagr alzó su hacha, sus ojos ardiendo con una resolución terrible. No hay otra forma. La marca debe ser extinguida. Runa 2. Urgencia. Ahora, el sonido. Inconfundible. Las trompas de caza, no las de ciervo, las de Dagr, resonaron, terriblemente cerca. El helor en los huesos de Rolf no era solo el del invierno. Era el pánico. Un animal atrapado. Dagr, el juramento roto clamaba en sus venas. Empujó a Elara y a los gemelos más atrás, hacia la negrura húmeda de la cueva. Silencio. Siseó la voz rasposa ajena. Sus manos, aún torpes por la compasión recién nacida, forjaron de nuevo el acero de su macha. El peso familiar, un ancla en la tormenta que se desataba. Fuera las voces, rugidos que conocía, pasos pesados sobre la nieve crujiente. Se acercaban, demasiado rápido. La boca de la cueva fue bloqueada por siluetas masivas. Dagr, su barba helada, sus ojos dos fragmentos de hielo. El clan se agolpaba detrás de él, un muro de acero, pieles y miradas, miradas que perforaban. El juicio ya estaba en ellas. Runa 7. Rolf, bañado en el frío sudor del miedo y la vergüenza, bloqueó la entrada. Rolf, manto de oso, la voz de Dagr era un trueno contenido. Te separaste de la manada, llevas el olor de la oveja. No es asunto tuyo, gruñó Rolf, el filo de su hacha un espejo de su propia desesperación. Dagr dio un paso al frente. Su mano, enguantada en cuero grueso, se posó en el hombro de uno de sus guerreros. Un gesto. La tensión creció, palpable. Podía oler la furia, la traición en el aire helado. Lo es, rompiste el juramento de sangre, abandonaste la matanza. ¿Por qué, hermano de hacha? Su mirada barrió la oscuridad detrás de Rolf. Vio el movimiento. Elara, acurrucada temblando. Una mujer y niños. Un murmullo recorrió el clan. Desprecio, confusión. El manto de oso protector de sajones, inconcebible. Son míos, dijo Rolf, una mentira amarga en la lengua. Protegerlos era lo único que importaba en ese instante. Proteger esa pequeña llama de vida de la tormenta que él mismo había ayudado a crear. Runa 10. La llama. Dagr se rió, un sonido seco y cruel. Tuyos, el gran Rolf, el de la niebla roja, ahora juega a ser padre, mátenlos. Es la ley, es el precio de la conquista. Rolf apretó el agarre del hacha. ¡No! El rugido escapó de sus entrañas, mitad furia, mitad súplica. No los tocarán. Los guerreros se movieron, sus hachas brillando fríamente. Alzó una mano para detenerlos. Sus ojos no abandonaban a Rolf. Había algo más, una curiosidad retorcida. «Muéstrame», ordenó Dagr, su voz volviendo a ser un susurro mortal. «Muéstrame qué te hizo detener la mano. ¿Qué tesoro sajón vale la deshonra de tu clan?» Contra todo instinto, forzado por la mirada penetrante de Dagr y la inminencia del ataque, Rolf se hizo a un lado. Elara, paralizada por el miedo, se acurrucó más, los bebés contra su pecho. Uno de ellos gimió. Un sonido pequeño, frágil, que rompió el silencio tenso. Elara trató de silenciarlo, pero al pequeño bulto, en los brazos de la sajona, el aire se congeló. Los guerreros se quedaron quietos. La mirada de Dagr bajó. Se fijó en la mejilla del niño.
en una marca de nacimiento, oscura, compleja, una forma que se asemejaba extrañamente a la garra de un cuervo. La mano de Dagr, que sujetaba su hacha, comenzó a temblar. Sus labios se movieron, las palabras apenas audibles, como runas siseadas por un fantasma. Por la barba del padre de todos, la marca. ¡Es la marca del cuervo! Alzó la vista para mirar a Hrolf, sus ojos ahora ardientes de una furia aterradora. «Hrolf, idiota, ciego, ¿has salvado?» «Has salvado al cachorro de Atelred». La sangre se heló en las venas de Rolf. Atelred, el Jarl sajón que Dagr había ordenado exterminar hasta la última semilla en la masacre que desató la niebla roja en su mente. El hombre y su familia, que él mismo había creído eliminar. La orden había sido específica, sin sobrevivientes. Y recordó el grito agudo, el hacha descendiendo, y luego el vacío. Había pensado que lo había hecho. Había creído que su tormento era por el acto en sí, pero no. Era por la falla, por dejar esta diminuta chispa de vida con la marca del cuervo ardiendo en su piel. El acto de compasión no era redención, era la resurrección de su mayor pecado y la prueba viviente de su desobediencia final, de su traición original. Runa 1, 8, 9, 16. Impacto devastador. El sonido no era humano. El precio, Rolf, el precio de tu misericordia es la vida de todos nosotros. La boca de Dagr se torció, el rostro un mapa de horror y rabia ancestral. No apartaba la mirada del bebé. Su mano temblorosa se alzó, apuntando no ya al niño, sino a la marca. Esa no es solo la marca de Ethelred. Siseó Dagr, la voz ahora quebrada, como el hielo al romperse. Esa es la marca del pacto, la marca de Grom. El nombre cayó en la cueva como una piedra en un lago helado. Grom, el desterrado, el jarl que siglos atrás vendió secretos a las bestias del sur, desató una plaga sobre las tierras del norte y casi rompió el espinazo de su propio linaje. Un traidor, un maldito cuyo nombre era tabú incluso entre los más viejos. Se decía que su línea había sido purgada, exterminada hasta el último niño, hasta el último suspiro. Pero la marca en la piel del bebé sajón. Runa 8, lenguaje de choque. Grom, el murmullo recorrió al clan de nuevo. Pero esta vez no era desprecio, era un miedo primigenio, helado. Los ojos de los guerreros se clavaron en el bebé, luego en Dagr, luego en Rolf. El berserker, el que traía la furia, había traído ahora la sombra de una maldición olvidada. Runa 7, juicio colectivo. Dagr dio un paso más cerca, sus ojos fijos en la marca. «Pensábamos que su sangre se había secado de la tierra», murmuró, su voz cargada de un peso que Rolf nunca le había oído. Pero la marca significa que la oscuridad no murió, que el pacto sigue vivo, que él, o su linaje corrupto, regresará. Runa 1, 5, intensidad y narrador. Y tú, Rolf, tú salvaste a este presagio de ruina. La mano de Dagr se cerró en un puño. A Ethelred no era más que un gusano comparado con esto. Este niño es la llave. Runa 12, elección léxica. La llave que abre la puerta a la noche eterna para todos nosotros. Su mirada se desvió hacia Elara, luego hacia Rolf. La furia regresó, más fría, más letal. Has desatado lo que mis ancestros creyeron haber encerrado para siempre. El precio no es solo tu vida, Rolf. Es el alma de nuestro clan, la condenación de nuestros descendientes. Un sudor helado recorrió la espalda de Rolf.
No había salvado una vida inocente. Había desenterrado un horror. Runa 9, proximidad con la dolor. Dagr alzó su hacha, sus ojos ardiendo con una resolución terrible. No hay otra forma. La marca debe ser extinguida. Runa 2, urgencia. Ahora. El filo del hacha de Dagr brilló con una luz cruel bajo la escasa entrada de la cueva. Un destello mortal apuntando al pequeño rostro marcado. El ara, con una fuerza que le arrancó de las entrañas, lanzó un alarido. No un lamento de miedo, sino una palabra desgarrada que detuvo la O. No, el ara grita, su voz una cuerda tensa a punto de romperse. No, no es él al que debes temer. La marca es una mentira. La oscuridad está en él. Su dedo tembloroso, manchado de tierra y ceniza, apuntó más allá del bebé marcado. Apuntó al otro bulto en sus brazos, al gemelo que dormía, ajeno al torbellino, al que no llevaba marca visible. La cueva quedó en silencio. El aire ya helado se volvió gélido. Los ojos de Dagr, que ardían de furia, se congelaron en incredulidad. La mirada del clan, que se había fijado con horror en la marca del cuervo, se desvió, lenta y aterrada, hacia el bebé inmaculado. El escal guardó silencio, su voz ahogada por la propia historia. ¿Una mentira? Dagr susurró, el sonido extraño y roto. Su hacha a medio alzar temblaba ahora por una razón distinta al esfuerzo. El ara, aferrándose a ambos niños como si la vida misma dependiera de ello, asintió febrilmente. Es el verdadero heredero, jadeó, las palabras saliendo en un torrente febril. Aethelred hizo un pacto, no con Grom, o no como creéis, con algo más antiguo, algo que requiere un anfitrión puro. Sus ojos se clavaron en el gemelo sin marca, en la piel lisa y perfecta. El marcado, él lleva la marca para protegerlo, dijo, mirando al bebé que Dagr iba a matar, para desviar el ojo, para hacer el sacrificio o el señuelo. Pero la oscuridad habita en el que no tiene marca, crece en él, espera. Runa 8, 1, 5. Rolf sintió que la tierra se abría bajo sus botas. La niebla roja regresó, pero no de furia, sino de horror cósmico. Había visto la compasión en los ojos de Elara. Había creído salvar una chispa de inocencia. Pero había sido engañado. Había salvado al cordero para proteger al lobo. Su acto de redención no era solo desobediencia. Era la puerta abierta a un mal inimaginable. Un mal sin marca, escondido a plena vista. Runa 9, 1. Dagr dio un paso atrás, el rostro desencajado. La furia gélida fue reemplazada por un terror paralizante. Había estado a punto de matar al señuelo, al sacrificio, y el verdadero contenedor de la oscuridad yacía, inocente en apariencia, en los brazos de la madre que lo protegía. Runa 6, 4. La mirada de Dagr se posó en el bebé sin marca, luego en Elara, luego en Rolf. La verdad era un golpe más duro que cualquier macha. El precio no era solo la vida de todos. Era la elección imposible que acababa de ser forjada. La saga de Hrolf, el manto de oso, acababa de tomar un giro más oscuro que la noche más larga de Midgard. Y la decisión pesaba más que el yunque de cualquier enano. El filo del hacha de Dagr brilló con una luz cruel bajo la escasa entrada de la cueva. Un destello mortal apuntando al pequeño rostro marcado. Elara, con una fuerza que le arrancó de las entrañas, lanzó un alarido. No un lamento de miedo, sino una palabra desgarrada que detuvo la hoja a medio camino. ¡No! Elara grita, su voz una cuerda tensa a punto de romperse. ¡No! No es él al que debes temer. La marca es una mentira.
La oscuridad está en él. Su dedo tembloroso, manchado de tierra y ceniza, apuntó más allá del bebé marcado. Apuntó al otro bulto en sus brazos, al gemelo que dormía, ajeno al torbellino, al que no llevaba marca visible. La cueva quedó en silencio. El aire, ya helado, se volvió gélido. Los ojos de Dagar, que ardían de furia, se congelaron en incredulidad. La mirada del clan, que se había fijado con horror en la marca del cuervo, se desvió, lenta y aterrada, hacia el bebé inmaculado. El Skald guardó silencio, su voz ahogada por la propia historia. ¿Una mentira? Dagar susurró, el sonido extraño y roto. Su hacha, a medio alzar, temblaba ahora por una razón distinta al esfuerzo. El ara, aferrándose a ambos niños como si la vida misma dependiera de ello, asintió febrilmente. Es el verdadero heredero, jadeó, las palabras saliendo en un torrente febril. Aethelred hizo un pacto, no con Grom, o no como creéis, con algo más antiguo, algo que requiere un anfitrión puro. Sus ojos se clavaron en el gemelo sin marca, en la piel lisa y perfecta. El marcado, él lleva la marca para protegerlo, dijo mirando al bebé que Dagar iba a matar, para desviar el ojo, para hacer el sacrificio o el señuelo. Pero la oscuridad habita en el que no tiene marca. Crece en él, espera. Rolf sintió que la tierra se abría bajo sus botas. La niebla roja regresó, pero no de furia, sino de horror cósmico. Había visto la compasión en los ojos de Elara. Había creído salvar una chispa de inocencia. Pero había sido engañado. Había salvado al cordero para proteger al lobo. Su acto de redención no era solo desobediencia. Era la puerta abierta a un mal inimaginable, un mal sin marca, escondido a plena vista. Dag dio un paso atrás, el rostro desencajado. La furia gélida fue reemplazada por un terror paralizante. Había estado a punto de matar al señuelo, al sacrificio, y el verdadero contenedor de la oscuridad yacía, inocente en apariencia, en los brazos de la madre que lo protegía. La mirada de Dagr se posó en el bebé sin marca, luego en Elara, luego en Rolf. La verdad era un golpe más duro que cualquier ma. El precio no era solo la vida de todos. Era la elección imposible que acababa de ser forjada. ¿Matar al que lleva la marca del mal visible, que ahora parece un escudo? ¿O matar al que no lleva marca, el verdadero recipiente de la ruina, exponiéndose a lo que habita dentro? El destino, el cruel tejedor, se había reído en sus caras. La saga de Hrolf, el manto de oso, acababa de tomar un giro más oscuro que la noche más larga de Midgard. Y la decisión... La decisión pesaba más que el yunque de cualquier enano. Entonces Elara, con la mirada aún clavada en el bebé sin marca, pronunció las palabras que helarían la sangre de los hijos del norte para siempre. Y el pacto de Aethelred no era solo para invocar a Grom. Susurró, su voz ahora extrañamente calma, con una resonancia que no parecía suya. Era para encontrar la forma de verter la oscuridad contenida en un recipiente ya preparado. Sus ojos se alzaron, no hacia Dagr, sino hacia Rolf, no solo para traer de vuelta a Grom, sino para transferir la fuente de su poder a alguien que ya lo abraza. Ethelred te vio, Rolf, en la niebla roja. Supo que tú eras el recipiente perfecto. La cueva se llenó de gritos ahogados. El clan retrocedió, el miedo ahora mezclado con horror. Rolf no había salvado a un enemigo. Había salvado al recipiente de la oscuridad que quería infectarlo, que quería convertir su tormento en la prisión final de un mal ancestral.
La niebla roja en su mente se intensificó, no con furia, sino con el eco de una verdad espantosa. Él no era el que sufría la niebla. Él era el destino de la niebla. El precio de su compasión no era solo la vida de su clan, era su propia alma, marcada para ser el trono de lo que Dagar y sus ancestros tanto temían. Dagar, con el rostro ceniciento, bajó lentamente el hacha. La amenaza había cambiado. Y el enemigo era ahora una madre, 2 bebés inocentes, y el propio manto. Hola el enemigo. El enemigo era ahora una madre, 2 bebés inocentes, y el propio manto de oso. La tensión en la boca de la cueva se cortaba con el frío del hacha de Dagr, ahora bajada, no en señal de piedad, sino por el peso abrumador de una verdad insoportable. El clan respiraba un aire helado, sus rostros marcados por la misma incredulidad petrificada que endurecía los rasgos de su líder. Habían llegado buscando sangre y venganza, encontrando en su lugar la sombra de una maldición ancestral y la certeza de que su furia había sido dirigida astutamente hacia un señuelo. Rolf sintió que la tierra se bamboleaba bajo sus pies. Su niebla roja, su tormento, no era locura, era una invitación. Una casa vacía esperando a un inquilino de pesadilla. El bebé sin marca, el recipiente, el marcado el señuelo, y él, el destino final. Runa 1, 9. El ara agotada pero con una fiereza recién descubierta, se aferraba a sus hijos, los ojos fijos en Dagr, la calma extraña que aviató. Pero entonces, mientras el Skald contenía el aliento esperando la decisión del Jarl, los ojos de Elara se abrieron desmesuradamente. No era terror a la muerte, era horror puro, primigenio, algo que superaba la simple amenaza física. Su mirada no estaba en Dagr ni en Rolf, estaba fija en el bebé marcado, el que Dagr iba a matar, el que ahora parecía ser el menos peligroso. Runa 4. Lo gritó del Jarl era casi un alarido que resonó en la cueva, haciendo eco en el silencio tenso. La voz era un sonido rasgado, urgente. La marca no es solo un señuelo para vosotros. Runa 2, 8. Dagr, que apenas comenzaba a procesar la primera revelación, frunció el ceño, sus ojos de hielo volviendo a la mujer con una mezcla de confusión y creciente pavor. ¿Qué dices ahora, Sajona? Runa 11. El ara temblaba violentamente, pero sus palabras salieron atropelladamente, un torrente febril de pánico y verdad. La marca del cuervo. No es solo una desviación, es el sello. Lo forjó a Ethelred como una jaula. Jadeó, el aire frío quemándole los pulmachos. Lo que habita en el otro, en el que no tiene marca, es demasiado antiguo para ser contenido fácilmente. El marcado, su hermano, lleva la oscuridad aprisionada en su propia carne. La marca no es una señal de la corrupción, es la cerradura que la mantiene a raya. Runa 8, 1. La revelación golpeó a Dagr como un martillo. Su hacha tembló violentamente. La marca no era la evidencia del mal, era su prisión. El bebé marcado no era el peligro, era la contención. Había estado a centímetros de romper la jaula, de liberar lo que el ara decía, que habitaba en el gemelo inocente en apariencia. Runa 1, 9. ¿El sello? El murmullo recorrió el clan de nuevo, esta vez con un terror aún más profundo. No solo habían sido engañados, no solo habían traído a la perdición a la casa de su líder, sino que la solución más obvia, la más brutal y vikinga, extinguir al marcado, era el camino más rápido hacia la ruina total. Matar al que lleva la marca significaba abrir la puerta a la oscuridad que buscaba a Rolf. Los ojos de Dagr,
Pasaron del bebé marcado al bebé sin marca, luego a Elara, y finalmente se clavaron en Rolf. La elección que se había perfilado, matar al recipiente o no, se había retorcido en algo infinitamente más cruel. Matar al recipiente y liberar el contenido al intentar destruir el sello. O mantener el sello y dejar que el recipiente latente crezca, con el destino final siempre apuntando a Rolf. La vida del marcado era la única barrera. Su propia supervivencia dependía de proteger al niño que llevaba la marca de Grom, porque esa marca era el filo del hacha de Dagr, que antes apuntaba a la vida, ahora parecía apuntar a un futuro sin esperanza. Y la cueva, envuelta en el silencio helado, esperaba la decisión que forjaría el destino no solo de Hrolf y los gemelos, sino de todo el norte. 1:6. Y la cueva, envuelta en el silencio helado, esperaba la decisión que forjaría el destino no solo de Hrolf y los gemelos, sino de todo el norte. La mano de Dagr, aún en el aire, se cerró lentamente alrededor del mango de su hacha, pero no para golpear. El peso que sentía no era el del acero, sino el de incontables inviernos de sabiduría ancestral retorciéndose en una verdad impensable. La marca del cuervo, el sello de Grom, no era el problema, era la solución. Una jaula forjada en carne para contener una oscuridad sin forma. Y el contenedor estaba allí, en los brazos temblorosos de Elara, mirándolos con ojos de terror. Runa 1:6. Hrolf, con el aliento atrapado en el pecho, sentía la niebla roja ahora teñida de. ¿Protegemos al marcado para que la bestia en el otro siga encerrada? Era una pregunta, pero sonaba a una condena. Runa 12. Elara, al borde del colapso, negó con la cabeza febrilmente, aferrándose a los niños. No, no es tan simple, jadeó. Sus ojos, inyectados en sangre, se encontraron con los de Hrolf. Había una mezcla extraña de pena, miedo y comprensión en ellos, como si viera la misma pesadilla reflejada en el alma turbulenta del berserker. Runa 4. La marca. La marca es un sello, repitió, la voz más baja, como si temiera ser escuchada por algo más que los hombres y el frío. Pero también es una llave. Runa 8. Murmullos recorrieron el clan de nuevo, esta vez con un matiz de pavor que hizo enmudecer incluso a los más ruidosos. Una llave. ¿Para qué? Dagr dio un paso adelante, su hacha ahora bajada por completo, apuntando a la nieve. Explica, gruñó, la orden teñida de una urgencia desesperada. Runa 2. Los ojos de Elara se fijaron en la marca del cuervo en la mejilla del bebé. Aethelred sabía, dijo, su voz cobrando una extraña resonancia que no parecía la de una mujer sajona aterrorizada. Sabía que la oscuridad no podía ser destruida, solo contenida, y sabía que lo que había convocado buscaba el anfitrión perfecto, alguien cuyo propio espíritu ya estaba fragmentado, abierto a la furia, a la niebla. Runa 5:1. Miró a Hrolf directamente ahora, la mirada incisiva, desprovista de miedo por un instante. Te vio, Hrolf, manto de oso, en tus ataques, en tu leyenda. Supo que eras el recipiente final ideal. Runa 9. Se detuvo para recuperar el aliento, el aire viciado de la cueva pesando sobre todos. Pero el otro, continuó, señalando al bebé sin marca, la oscuridad está latente en él. Necesita ser despertada, necesita ser activada. Y Aethelred creía que la única forma de hacerlo, de abrir completamente la puerta que este pequeño cuerpo de carne pura mantenía cerrada, era mediante un sacrificio. Runa 8. Elara se acurrucó más, abrazando a ambos gemelos.
No un sacrificio de sangre cualquiera, un sacrificio que resonara con la oscuridad, algo que rompiera la jaula desde afuera, con una vibración que la bestia reconociera. Runa 1. Su mirada se posó de nuevo en el bebé marcado. Este niño, dijo, su voz temblorosa, su marca no es solo el sello, es el detonante, la llave, el sacrificio. Aitelred planeó que la oscuridad sería invocada a su plenitud, matando al portador del sello. La propia vida del marcado es lo que mantiene al otro dormido. Su muerte despertaría a la bestia. La verdad cayó sobre Rolf no como un golpe de hacha, sino como una avalancha helada. Había pensado que la vida del marcado era el sello que contenía la oscuridad. Pero era peor, mucho peor. La vida del marcado era el interruptor de seguridad. Su muerte era la señal para que la oscuridad saliera a la luz. Y Dagr, en su intento de extinguir la amenaza visible, estuvo a punto de desatar el verdadero horror. La protección no residía en mantener al marcado vivo como una jaula, sino en mantenerlo vivo para evitar que su muerte actuara como el detonante final. Runa 9. 1. Pero entonces, el Ara añadió la capa final de horror. Sus ojos ya no miraban a los niños, sino a Hrolf, a la niebla roja que sentía latir en su propio pecho. ¿Y si la oscuridad es despertada por la muerte de su hermano? Susurró, la voz ahora teñida de una desesperación que rayaba en la locura. Si la jaula es rota, buscará instantáneamente su destino final. Su mano, temblorosa, se levantó y señaló, no al bebé sin marca, sino directamente a Hrolf. Te buscará a ti, manto de oso, porque tú eres el anfitrión al que Aitelred la prometió. Runa 8. La niebla roja se disipó por completo en la mente de Hrolf, reemplazada por una claridad aterradora. No había salvado una vida para proteger un mal. Había salvado una vida para evitar que su muerte se convirtiera en la llave que abriera la puerta del mal directamente hacia él. Su única esperanza de no ser consumido por la oscuridad ancestral que Aitelred había conjurado, residía en proteger la vida del niño, cuya marca estaba destinada a ser su perdición final. La cueva se llenó. Infernal. Runa 6. Y la cueva, envuelta en el silencio helado, esperaba la decisión que forjaría el destino, no solo de Hrolf y los gemelos, sino de todo el norte. El aire era un mordisco de hielo en los pulmones de todos. Dagr mantenía el hacha baja, sus ojos clavados en Rolf, un espejo del dilema insoportable. Proteger al marcado para mantener a raya la bestia, o enfrentar lo que significaba dejar que la semilla de la ruina creciera. El clan observaba, sus rostros endurecidos por el miedo que superaba la furia ancestral. La verdad era una trampa, forjada no en acero, sino en la carne frágil de dos bebés y el alma atormentada de un berserker. Runa 1, 7, 9, 12. El Ara, una estatua de pánico, se aferraba a la vida diminuta en sus brazos, la mirada salvaje, agotada por las revelaciones que la desgarraban. Runa 4. Entonces, en el silencio sepulcral ocurrió. No vino del marcado, el que llevaba la ominosa garra del cuervo en la mejilla. No vino del Ara, ni de los Ge. Sus ojos no eran los de un bebé, eran pozos antiguos, sin brillo, profundos como la noche sin estrellas, fijos en Rolf. Runa 4-6. Rolf sintió un escalofrío que no era del frío exterior, un frío que venía de adentro, que se arrastraba desde sus entrañas hasta su médula. Un susurro gélido que no tenía sonido pero llenó su mente. Se deslizó por sus pensamientos como escarcha sobre acero. No eran palabras, era una sensación de reconocimiento, de bienvenida. Runa 9-8.
Los ojos del bebé sin marca se clavaron en los de Rolf, y por un instante fugaz, la niebla roja en la mente del berserker pareció vibrar en respuesta. El aire alrededor del bebé se volvió denso, cargado de una presión invisible, que hizo que los pelos de la nuca de los vikingos se erizaran. Runa 1. ¡Podín! Dagri jadeó, su voz un susurro quebrado. No entendía lo que veía, pero sentía la presencia que emanaba del niño, algo que no era inocencia, algo que era consciente. Runa 8. El Arazo despierta, que ya no esperaba, que estaba extendiendo tentáculos invisibles. Runa 1. Se aferró aún más a los niños, pero la pequeña mano del bebé sin marca se movió, torpemente al principio, pero con una dirección clara. Se alzó, apuntó, no a la marca de su hermano, apuntó a Rolf. Runa 4-9. Y en ese instante, la verdad golpeó a Dagri y a Rolf con la fuerza de 1000 martillos. El Ara se había equivocado, o la oscuridad había mentido. No estaba latente, no estaba esperando. Había estado observando, probando, esperando el momento justo. El marcado no era solo el sello que se rompía con su muerte. Era el anzuelo, el señuelo visual. El niño sin marca no era solo el contenedor, era la presencia misma. Y no necesitaba la muerte de su hermano para despertarse por completo. Necesitaba un vínculo, forjado en un acto de piedad, que resonara con la furia ancestral. Runa 1, 8, 12. Rolf no había salvado un recipiente pasivo. Había abierto la puerta al anfitrión que ya estaba activo, y al hacerlo, había completado la conexión. La oscuridad en el bebé sin marca ya lo estaba buscando, ya lo había encontrado. Runa 9-1. La cueva, antes solo un refugio precario, se sintió como una trampa. La vida del marcado seguía siendo la única esperanza de mantener a raya la furia mayor que vendría si el sello se rompía con su muerte. Pero la oscuridad activa en el sin marca, esa ya estaba allí, mirando a Rolf con ojos ancestrales, susurrando promesas de poder y ruina en su mente berserker. Runa 5. La saga de Rolf, el manto de oso, no era solo la historia de un hombre destinado a ser anfitrión. Era la historia de un hombre que, con su única acción de compasión, había atraído a su huésped a su puerta, sellando su destino y el de todos los que lo rodeaban. Runa 9-1. La decisión de Dagr no era solo proteger al marcado para evitar una lip. La tensión en la boca de la cueva se cortaba con el frío del hacha de Dagre, no en señal de piedad, sino por el peso abrumador de una verdad insoportable. El clan respiraba un aire helado, sus rostros marcados por la misma incredulidad petrificada que endurecía los rasgos de su líder. Habían llegado buscando sangre y venganza, encontrando en su lugar la sombra de una maldición ancestral y la certeza de que su furia había sido dirigida astutamente hacia un señuelo. Rolf sintió que la tierra se bambaleaba bajo sus pies. Su niebla roja, su tormento, no era locura, era una invitación. Una casa vacía esperando a un inquilino de pesadilla. El bebé sin marca, el recipiente, el marcado el señuelo, y él el destino final. El Ara, una estatua de pánico, se aferraba a la vida diminuta en sus brazos, la mirada salvaje, agotada por las revelaciones que la desgarraban. Entonces, en el silencio sepulcral, ocurrió. No vino del marcado, el que llevaba la ominosa garra del sé. Un frío que venía de adentro, que se arrastraba desde sus entrañas hasta su médula. Un susurro gélido, que no tenía sonido pero llenó su mente. Se deslizó por sus pensamientos como escarcha sobre acero. No eran palabras,
Era una sensación de reconocimiento, de bienvenida. Los ojos del bebé sin marca se clavaron en los de Rolf, y por un instante fugaz, la niebla roja en la mente del berserker pareció vibrar en respuesta. El aire alrededor del bebé se volvió denso, cargado de una presión invisible que hizo que los pelos de la nuca de los vikingos se erizaran. Por Odín. Dag jadeó, su voz un susurro quebrado. No entendía lo que veía, pero sentía la presencia que emanaba del niño, algo que no era inocencia, algo que era consciente. Elara soltó un grito ahogado, no de sorpresa por la mirada de su hijo, sino de horror al ver que la oscuridad no solo habitaba en él, sino que estaba despierta, que ya no esperaba, que estaba extendiendo tentáculos invisibles. Se apuntó a Hrolf, y en ese instante la verdad golpeó a Dagr y a Hrolf con la fuerza de 1000 martillos. Elara se había equivocado, o la oscuridad había mentido. No estaba latente, no estaba esperando. Había estado observando, probando, esperando el momento justo. El marcado no era solo el sello que se rompía con su muerte, era el anzuelo, el señuelo visual. El niño sin marca no era solo el contenedor, era la presencia misma, y no necesitaba la muerte de su hermano para despertarse por completo. Necesitaba un vínculo forjado en un acto de piedad que resonara con la furia ancestral. Hrolf no había salvado un recipiente pasivo. Había abierto la puerta al anfitrión que ya estaba activo, y al hacerlo, había completado la conexión. La oscuridad en el bebé sin marca ya lo estaba buscando, ya lo había encontrado. La cueva, antes solo un refugio precario, se sintió como una trampa. La vida del marcado seguía siendo la única esperanza de mantener a raya la furia mayor. Era la historia de un hombre que con su única acción de compasión había atraído a su huésped a su puerta, sellando su destino y el de todos los que lo rodeaban. La decisión de Dagr no era solo proteger al marcado para evitar una liberación futura, era cómo sobrevivir a la presencia que ya estaba entre ellos, una oscuridad que ya había extendido la mano hacia Rolf. La marca no es un sello para él. Elara gimió, su voz rota por una realización aún más terrible que cualquier amenaza. Es un mapa. La cueva se sumió en un silencio aún más profundo. Un mapa. Dagr frunció el ceño, la confusión luchando contra el horror. ¿Un mapa? Sí, jadeó Elara, sus ojos salvajes fijos en la marca del cuervo. Atelred no solo la puso allí como señuelo, era el último paso, el destino. Señaló la marca temblorosamente. La oscuridad en el otro necesita un camino, una guía, algo que resuene con ella para completarse. Su dedo, manchado, se movió de la marca del bebé a Rolf, a la niebla roja que aullaba en su alma. Y esa marca no guía a la oscuridad a Grom, ni siquiera a su linaje, guía a la oscuridad directamente a la niebla. El rostro de Dagr se volvió ceniciento. Un mapa. La marca no era una prisión, ni un detonador para el hermano. Era la ruta de navegación para la entidad activa en el gemelo sin marca. Una ruta grabada en la piel del sacrificio, señalando inequívocamente hacia el caos interior de Rolf. La oscuridad no buscaba un anfitrión pasivo, buscaba un anfitrión preparado, y la marca en el hermano mostraba el camino hacia el berserker. Elara no había salvado una vida para proteger un mal. Había salvado al cartógrafo, al que llevaba la ruta impresa hacia el alma de Rolf. Y al mantenerlo cerca, al proteger al bebé marcado con su propio cuerpo, Elara estaba. La decisión de Dagr ya no era cómo matar o proteger.
Era como deshacer la conexión que se estaba forjando ante sus ojos, una conexión marcada no por la runa de Grom, sino por el mapa de la perdición en la mejilla de un bebé. Warna Cueva se rompió con un suspiro colectivo, suspiro de horror y comprensión. Amarca no era la doenza, ni el remedio, era la rota. Y el anfitrión, aquel cuya alma ya era una tempestad, estaba allí, o manto de oso cuyo tormento era su propia sina. Os ollos ancestrais du bebé sin marca, fixos en Rolf, eran el fío invisible puchando a la escuridón. La escolla no era matar o proteger, era como enfrentar a unión forjada por compasión, una armadilla más cruel que cualquier emboscada saxona. Dagger, la hacha baza, parecía envejecer un siglo ante el peso de la verdad. Drolf sintió la niebla roja bullir, no más como furia caótica, mas como un portal que se abría, convidando. La profecía no era sobre Grom voltando en carne, era sobre la escuridón ancestral enco. No para lutar, mas para aceitar. Olhou para Elara, viu o medo e uma estranha resignação. Olhou para Dagre, viu a dor de um irmão que entendia o sacrifício iminente. Então virou-se para o bebê sem marca, os poços de escuridão fixos nele. Runa 6-4. Rolf não rugiu, não se lançou em fúria. Simplesmente abriu os braços, aceitou o chamado mudo, a promessa de um fim para sua tormenta e o início de uma prisão eterna. A niebla roja acendeu, não para destruir, mas para receber. Do bebê sem marca, uma sombra etérea pareceu desprender-se, uma frieza que fez a própria luz minguar. Deslizou pelo ar gelado, guiada pela marca no irmão, mas atraída irresistivelmente pela alma fraturada de Rolf. Entrou nele. Uma sensação indescritível de vazio preenchido, de tormento acolhido, de fúria saciada por uma escuridão mais profunda. Runa 8-9. Rolf cambaleou. Seus olhos, por um instante, refletiram a noite eterna. Caiu de joelhos, mas não houve agonia. Apenas quietude. O rugido da tempestade silenciado para siempre, substituído por un mar calmo, gelado e infinitamente profundo. Él, Rolf Manto de Oso, berserker, tíñase tornado anfitrión final, a jaula de carne para una escuridón sin nombre. Au salvalos, él se condenara, mas salvara a todos los demás. Runa 1. Dagger se adiantó, no con raiva, mas con respeito pesado. Olhou para Rolf caído. O corpo agora apenas un involucro da furia ancestral que o consumira e agora o continha. Olhou para Elara, ainda abraçando as bebés. O marcado, o mapa que agora não levava a lugar nenhum. O sin marca, o vacío deixado para trás. Levanta, ordenou a seus homens, a voz embargada. Enterren a Manto de Oso con honra. Él compró su futuro con su alma. Viróse para Elara, a dureza voltando a seus ollos de hielo, mas atenuada pela cena. Leven a Sayona e seus filhos. Longe, deixen estas tierras, que a marca e a ausência dela nunca mais cruzem nosso caminho. Sua dívida está paga. Com o sacrifício deste homem. Runa 7-12. Anos passaram. A história de Rolf ecoou, contada em silêncio à beira das fogueiras. O berserker que encontrou a paz na escuridão. O guerreiro que sacrificou sua alma para salvar seu clã de uma ameaça que ele mesmo, com um ato de compaixão, havia despertado. Sua tumba, sob o céu frio do norte, era apenas um monte de pedras, mas o respeito que lhe guardavam era mais sólido que qualquer runa gravada. A marca do corvo no bebê saxão não trouxe a ruína, porque seu mapa guiava agora para o vazio que Rolf se tornara. O legado do manto de Oso não foi a fúria, mas o silêncio, a contenção final do caos. E assim,
A saga encontrou seu fim amargo. Uma chama na nevasca, paga com um preço eterno, lembrada sempre que o vento frio sussurrava o nome. Hrolf, runa 3, 5, 10, 6, 9. Se esta saga tocou sua alma, então escute o chamado do Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e esse